Bienvenidos al desarrollo de las preguntas claves que la Unión Peruana del Sur coloca cada semana en su página web acerca de la lección de la escuela sabática. Quiero hacerles recordar que en la descripción de este video van a poder encontrar todos los materiales, los PowerPoint, los PDFs, para poder realizar las preguntas claves en tu iglesia. Bueno, vamos al desarrollo de la lección de esta semana. Encontramos el título de la lección, ¿Dios o Mamón? Es una pregunta para poder examinar hacia quién tiene que estar la fidelidad del cristiano. Vamos a ir a la primera pregunta, que dice lo siguiente. Servir a Dios y servir al dinero son acciones que un verdadero discípulo de Jesús debe aprender a realizar de la mejor manera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que tiene que hacer un discípulo de Jesús? Vamos a ir a la lección en el día sábado de tarde. Encontramos la siguiente declaración. Servir a Dios y servir al dinero son acciones mutuamente excluyentes. Es una cosa o la otra, Dios o Mamón. Servir a Dios o servir al dinero no es algo que podamos hacer mutuamente. Son cosas excluyentes. O sirves a Dios o sirves al dinero. Eso no quiere decir que no se le da al dinero el lugar que le corresponde. Es importante. Pero solo Dios debe ocupar la prioridad en nuestra vida. Por lo tanto, la respuesta es falso. Respuesta falso. Vamos ahora a la pregunta número 2. A diferencia de algunas religiones que enseñan que el mundo material y la materia misma son malos, la Biblia valora el mundo material. ¿Qué les parece? ¿La Biblia valora el mundo material? ¿Las otras religiones valoran el mundo material o no lo hacen? Bueno, vamos a ver qué es lo que comenta la lección de escuela sabática el día domingo. Hay una declaración que dice lo siguiente. Las cosas materiales en sí mismas no son malas. A diferencia de algunas religiones que enseñan que el mundo material y la materia misma son malos o malvados y que solo las cosas espirituales son buenas, la Biblia valora el mundo material. A fin de cuentas, el mismo Jesús lo creó. Cuando se habla acerca del mundo material, se habla acerca de la realidad que nosotros podemos ver, que podemos tocar. La creación fue hecha también por Dios. No es que haya algo malo, Dios creó también las cosas, Dios creó el mundo material. Entonces no es que la Biblia considere lo material como fuente del pecado y lo espiritual como fuente de la bondad. No es esa dicotomía que encontramos en la palabra de Dios. El mundo material también todavía nos muestra el amor de nuestro Dios en algunos aspectos, aunque es verdad que en ciertos aspectos nos muestra también la maldad que ha surgido en el mundo a través del pecado. La respuesta es verdadera. Veamos ahora la pregunta número 3. Dice lo siguiente. Si pudiésemos comprender plenamente cómo fue posible que Jesús tuviera una naturaleza divina humana, esta verdad quedaría confirmada. ¿Será cierto? ¿Será verdad que si nosotros comprendemos esta verdad acerca de la naturaleza divina humana de Jesús, la verdad queda confirmada? Y si no comprendemos, ¿la verdad no quedaría confirmada? Bueno, la respuesta a este dilema la encontramos el día lunes, en la que la lección comenta lo siguiente. El hecho de que no podamos comprender cómo fue posible que Jesús tuviera una naturaleza divino-humana no anula esta verdad. Si no comprendemos, no quiere decir que no es verdad. Es decir, hay muchas cosas que el ser humano nunca llegará a comprender, porque Dios está por encima del razonamiento humano, porque la realidad de Dios es superior a la conciencia que el ser humano pueda tener sobre él. Por lo tanto, lo que encontramos es que la respuesta es falso. Pregunta número 4. Con el pecado de Adán y Eva, la humanidad se convirtió en deudora de la justicia divina. Esta era una deuda impagable. Eso fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Hubo una deuda impagable que cayó también sobre la humanidad. Bueno, vamos a ver la declaración que encontramos el día martes en la lección de la escuela sabática. El endeudamiento no es un principio del cielo, pero Adán y Eva pecaron, y la transgresión de una ley implicó la muerte. Así la humanidad se convirtió en deudora de la justicia divina, una deuda que nunca podríamos pagar. Es decir, al entrar el pecado en este mundo a través de Adán y Eva, ellos se hicieron acreedores a una deuda impagable. Sin embargo, vino Jesús y la pagó en nuestro lugar. Esa es la buena noticia. Entonces podemos decir que la pregunta es verdadera. Vamos ahora por la pregunta número 5. La cruz de la redención revela una esperanza pasada con un efecto presente y un acontecimiento futuro. Vean ustedes la dimensión temporal, pasado, presente y futuro.
¿Será exactamente eso que nos revela la cruz del Calvario? Bueno, vamos a ver lo que dice la lección de escuela sabática el día martes. Encontramos la siguiente declaración. La cruz de la redención revela un acontecimiento pasado con un efecto presente y una esperanza futura. Bueno, cuando habla acerca del futuro, lo que tenemos es esperanza. No podemos tener esperanza respecto del pasado, porque la esperanza tiene que ver con lo que esperamos respecto del futuro. Por lo tanto, la respuesta es falso. La cruz de la redención revela una esperanza pasada con un efecto presente y un acontecimiento futuro. Es falso. Lo que revela es un acontecimiento pasado y un futuro de esperanza. Vamos a ver ahora la pregunta número 6. ¿Es imposible para las mentes finitas de los hombres comprender plenamente el carácter o las obras del infinito? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de escuela sabática el día miércoles. Exactamente en la misma declaración. Es imposible para las mentes finitas de los hombres comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. El ser humano tiene una gran característica que es el razonamiento. Pero con el razonamiento tenemos limitaciones. No podemos entenderlo todo. Sobre todo en relación con las realidades espirituales, con el mundo espiritual que es gobernado por nuestro Dios. Respecto de eso, muchas veces no tenemos una comprensión muy clara, por lo tanto, la respuesta es verdadero. Pregunta número 7. La Biblia enseña que Dios ama tanto a su creación que no hay diferencia entre el Creador y su creación. Sin duda, la palabra de Dios nos habla acerca de un amor grande que tiene Dios por su creación. Pero ¿será que no hay diferencia entre Dios y la creación? ¿Que Dios y la creación son exactamente iguales? La lección de escuela sabática resuelve esa pregunta. Él es el que hizo cada copo de nieve, cada cerebro, cada rostro y cada característica individual única, y no hay otro. A fin de cuentas, Él es el creador y como creador, sin duda, es distinto de su creación. Queda claro entonces que Dios es distinto de su creación. Aquella idea de que Dios y la creación no tienen ninguna diferencia se llama panteísmo y es una idea que está lejos de lo que expresa la palabra de Dios. Vamos a ir ahora a la pregunta número 8. Un elemento central de la mundanalidad es la idea de que somos dueños de nuestras posesiones. La mundanalidad sin duda es un cáncer para la vida del hombre y para la vida del cristiano en particular. Pero veamos qué es lo que nos dice la lección de la escuela sabática el día jueves. Un elemento central de la mundanalidad, en contraste, es la idea de que somos dueños de nuestras posesiones. Es una idea muy arraigada en el ser humano. Pensamos que nuestro cuerpo, nuestro tiempo, todo lo que nosotros llevamos nuestro es realmente nuestro y que somos dueños de eso. Sin embargo, podemos ver que en la palabra de Dios el Señor es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora por la pregunta número 9. Lo que hacemos con nuestras posesiones refleja el tipo de relación que tenemos con Dios. Esta es una pregunta interesante, porque nos muestra cómo es que donde está nuestro tesoro, también estará allí nuestro corazón. Veamos qué es lo que dice la lección de escuela sabática el día jueves. Dios no fuerza su voluntad sobre nosotros. Él nos creó y nos dio posesiones en este mundo para que las administremos para Él hasta que regrese. Lo que hacemos con ella refleja el tipo de relación que tenemos con Él. Es decir, Dios es el dueño de las posesiones, nosotros simplemente somos administradores. El administrador debe mostrar una característica muy especial, la fidelidad. Fiel en la administración de las cosas que tengo por la gracia de Dios. Entonces, la manera como administro las cosas va a revelar el tipo de comunión que yo tengo con mi Dios. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos a la pregunta 10 y pregunta final que dice lo siguiente. Cuidar del Edén le daría sentido y traería felicidad a Adán y Eva, nuestros primeros padres. La lección de la escuela sabática nos menciona ese trabajo que Dios colocó sobre Adán y Eva, esa responsabilidad de cuidar el Edén. Y entonces hace la siguiente declaración. La mayordomía, tal como la entendemos, comenzó cuando Dios puso a Adán y Eva en un jardín hermoso que debía cuidar y gobernar. Más adelante dice, cuidar del Edén le daría sentido y traería felicidad a la nueva familia. Es decir, el
el trabajo que Dios colocó, la responsabilidad que Dios colocó sobre Adán y Eva de cuidar, de administrar el Edén, le daría sentido, le daría felicidad, haría que sus capacidades fuesen incrementándose cada vez más, desarrollándose cada vez más para la honra y gloria de Dios. Ese fue el plan original de nuestro Dios. De esta manera estamos terminando el desarrollo de las preguntas claves. Les invitamos para la próxima semana estudiar muy bien la lección de escuela sabática y los invitamos también para poder asistir al siguiente desarrollo de las preguntas claves. Que Dios te bendiga.